Hay un silencio que solo existe en el desierto antes del amanecer. Un silencio tan absoluto, tan antiguo, que parece anterior al lenguaje, anterior al pensamiento, anterior incluso al primer hombre que alzó la vista hacia el cielo y se preguntó qué había más allá. En ese silencio, hace 1500 años, sobre una meseta de roca caliza al borde del mundo conocido, algo ocurrió que la humanidad lleva siglos intentando explicar y que cuanto más se estudia, más profundo e inexplicable se vuelve. No una leyenda, no un mito. 2.300.000 bloques de piedra, algunos de ellos más pesados que un avión moderno, ensamblados con una precisión tal que hoy, con toda la tecnología del siglo XXI, no seríamos capaces de reproducir el resultado. La Gran Pirámide de Giza no es simplemente el monumento más antiguo de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es la única que sigue en pie. Durante milenios ha sobrevivido a imperios, conquistas, terremotos y al lento borrado del tiempo, mirando desde su cima inmóvil cómo Grecia nacía y moría, cómo Roma se levantaba y se derrumbaba, cómo el mundo entero cambiaba de forma una y otra vez a sus pies. Su altura original de 146 metros la mantuvo como la estructura más alta construida por el hombre durante casi 1000 años. 1000 años durante los cuales ninguna civilización, ningún rey, ningún imperio pudo o quiso igualarla. Y sin embargo, los hombres que la construyeron no tenían rueda. No tenían hierro. No tenían poleas de metal, ni grúas, ni maquinaria de ningún tipo que la arqueología haya podido documentar. Solo tenían tiempo, organización y algo más, algo que los libros de texto han tardado siglos en empezar a comprender. Durante generaciones, la respuesta fácil fue la más cómoda: esclavos. Miles de esclavos azotados bajo el sol, arrastrados por el miedo, consumidos por el esfuerzo, hasta morir. Era una imagen que el mundo podía aceptar, porque hacía de las pirámides un monumento a la crueldad, en lugar de un enigma para la inteligencia. Pero la Tierra guarda sus propios secretos, y la Tierra, cuando se le pregunta con paciencia y con rigor, responde. En las últimas décadas, el desierto ha comenzado a devolver lo que escondía. Ciudades enteras bajo la arena, papiros con nombres y salarios, cementerios con esqueletos de hombres que fueron tratados como lo que realmente eran, no como ganado, sino como los artífices del proyecto más ambicioso que mente humana alguna haya concebido jamás. Lo que está a punto de desplegarse ante ti, no es la historia que te contaron en la escuela. Es la otra historia, la que vive debajo, la que requiere mirar no solo la piedra, sino a los hombres que la tocaron, a los ingenieros que la calcularon, a los funcionarios que la administraron y a los arqueólogos que muchos siglos después se arrodillaron sobre la arena con un pincel en la mano y sintieron que el suelo les devolvía algo vivo. Las pirámides no son un misterio porque nadie sepa la respuesta. Son un misterio porque la respuesta real es infinitamente más extraña, más humana y más extraordinaria que cualquier teoría que hayas escuchado antes. El año era 1993 y el arqueólogo estaba de rodillas en la oscuridad. No era una oscuridad cualquiera. Era la oscuridad de un túnel excavado en el interior de la Gran Pirámide, un pasaje tan estrecho que apenas permitía el paso de un hombre adulto en cuclillas, un pasaje que, según todos los registros conocidos, no debería haber existido. Las paredes de caliza rezumaban una humedad milenaria.
El aire olía a piedra y a tiempo. Y al fondo, apenas visible bajo el haz de la linterna, había una puerta. Una puerta de piedra perfectamente encajada, con 2 pequeñas asas de cobre que nadie había tocado en 1500 años. Nadie en el mundo sabía lo que había al otro lado. Esa imagen era ese momento preciso en el que la mano de un hombre moderno se detuvo a centímetros de una manija que los constructores de la pirámide habían instalado en el reinado del faraón Keops, resume con una precisión brutal todo lo que hace de las pirámides el enigma más desconcertante que la civilización humana haya producido jamás. No es el tamaño lo que desconcierta, aunque el tamaño sea incomprensible. No es la antigüedad, aunque la antigüedad sea vertiginosa. Es la puerta. Es el hecho de que dentro de una estructura que el mundo lleva siglos estudiando, midiendo, escaneando y diseccionando, siga habiendo puertas que nadie ha podido abrir. Pasajes que los robots de exploración no han podido recorrer hasta el final. Cámaras cuya existencia fue confirmada apenas en el año 2017 mediante muografía de partículas cósmicas, y que, a día de hoy, no han sido exploradas por ningún ser humano. El interior de la pirámide más famosa del mundo sigue siendo, en su mayor parte, desconocido. Pero empecemos por lo que sí sabemos, porque lo que sabemos ya es suficiente para derrumbar casi todo lo que te enseñaron. La Gran Pirámide de Giza fue construida durante el reinado del faraón Jufu, conocido en el mundo occidental como Keops, aproximadamente entre el año 2580 y el año 2560 antes de nuestra era. Fue diseñada para ser la tumba más grande, más perfecta y más duradera que ningún ser humano hubiera concebido jamás. Una máquina para la eternidad construida en el desierto como declaración de que un hombre, un solo hombre, había sido tan poderoso como para desafiar al tiempo mismo. Originalmente medía 146 metros de altura y cubría una superficie basal de más de 5 hectáreas, con una precisión de orientación hacia los puntos cardinales que no supera el error de 3 minutos de arco. Una exactitud que los mejores instrumentos de medición del siglo XIX no lograban igualar. Para construirla, los egipcios movieron aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito, con un peso promedio de 2,5 toneladas por bloque, aunque algunos de los bloques de granito en la Cámara del Rey superan las 80 toneladas. 80 toneladas. Detente un momento en ese número. 80 toneladas es el peso de un locomotora de alta velocidad completamente cargada. Es el peso de casi 11 elefantes africanos adultos. No, es el peso de una estructura que los ingenieros del siglo XXI, con grúas hidráulicas, hormigón armado y tecnología de precisión digital, moverían con dificultad y cuidado extremo. Los egipcios del Imperio Antiguo no solo movieron esos bloques, los transportaron desde la cantera de Asuán, situada a más de 800 kilómetros al sur. Los colocaron en su posición exacta con una tolerancia de error de menos de 2 centímetros. Y lo hicieron con una velocidad de construcción que, si los cálculos son correctos, implica instalar un bloque cada 2 minutos durante los 20 años que duró la obra. Un bloque cada 2 minutos, durante 20 años, sin parar. Aquí es donde la historia oficial comienza a resquebrajarse. No porque los egipcios no fueran capaces de hazañas extraordinarias, que lo eran, sino porque las explicaciones que durante siglos se han ofrecido para describir cómo lo hicieron no sobreviven al más básico análisis de ingeniería. La teoría más extendida durante generaciones fue la rampa de tierra. Los trabajadores habrían construido una rampa de arena y escombros que crecía a medida que la pirámide crecía, y por esa rampa habrían arrastrado los bloques sobre trineos de madera. El problema matemático es demoledor. Para que una rampa de tierra pudiera alcanzar la altura de la pirámide, manteniendo una pendiente suficientemente suave,
Para que los hombres pudieran arrastrar bloques de 2 toneladas, esa rampa habría necesitado contener más material que la propia pirámide. Es decir, si para construir la pirámide habrías necesitado primero construir algo más grande que la pirámide. Y luego, cuando hubieras terminado, habrías necesitado desmantelar esa rampa colosal, de la cual no queda absolutamente ningún rastro arqueológico. Los ingenieros lo saben, los arqueólogos lo saben. Y sin embargo, durante décadas, esa explicación siguió apareciendo en los libros de texto, en los documentales de divulgación, en las enciclopedias escolares, como si la repetición pudiera sustituir a la evidencia. La verdad incómoda es que nadie, ningún equipo de ingenieros, ningún experimento a escala real, ha conseguido demostrar de manera satisfactoria cómo los egipcios movieron y colocaron los bloques más pesados de la pirámide con la precisión y la velocidad que los registros arqueológicos exigen. Hay teorías, hay hipótesis inteligentes y bien argumentadas, pero ninguna certeza. Y esa ausencia de certeza, ese hueco en el centro de la explicación más estudiada de la historia de la arquitectura, es la grieta por la que se cuela todo lo que está a punto de cambiar tu comprensión de lo que realmente ocurrió en esa meseta de roca caliza hace milenios y medio. Porque el verdadero secreto de las pirámides no es sobrenatural. No requiere tecnología alienígena, ni civilizaciones perdidas, ni portales dimensionales. Es algo simultáneamente más sencillo y más extraordinario que todo eso. Requiere entender a los hombres que las construyeron, sus nombres, sus salarios, sus enfermedades, sus canciones de trabajo y sus cementerios. Requiere bajar del nivel de la piedra al nivel de la carne y comprender que detrás de cada bloque de 80 toneladas había un ser humano, con un nombre, con una familia, con un capataz al que rendía cuentas y con un sueño, quizás, de que lo que sus manos estaban tocando sobreviviría más que él, más que todos, más que cualquier cosa que el mundo hubiera visto jamás. Y en eso, al menos, no se equivocaron. Para entender cómo se construyeron las pirámides, primero hay que entender el mundo que las hizo posibles. Y ese mundo era tan radicalmente distinto al nuestro que casi requiere un esfuerzo de imaginación activa para habitarlo. Egipto en el 3er milenio antes de nuestra era no era simplemente un reino antiguo con faraones y jeroglíficos. No era el decorado exótico que aparece en las películas de aventuras, ni el escenario pintoresco de los museos de historia natural. Era una civilización que llevaba ya 1000 años funcionando con una sofisticación administrativa, religiosa y técnica que muchas culturas posteriores tardarían siglos en igualar. Era una máquina de una complejidad asombrosa, engrasada por la fe, sostenida por el Nilo y gobernada por la convicción absoluta de que el orden del universo dependía de la voluntad de un solo hombre, el faraón. Sin comprender esa convicción, sin sentirla en su peso completo, las pirámides no tienen sentido. Son solo piedras grandes. Y las pirámides no son solo piedras grandes. El Nilo lo era todo. No es una metáfora ni una exageración poética. El Nilo era literalmente la condición de posibilidad de la vida en Egipto, la frontera entre el mundo habitable y el desierto mortal, la fuente de la agricultura, del comercio, del transporte y de la cosmología entera de una civilización que interpretaba su inundación anual como el acto creador del universo, repitiéndose cada año. Cuando el Nilo crecía y cubría los campos con su limo negro y fértil, si los egipcios no veían un fenómeno hidrológico, veían al dios Hapi renovando el pacto entre el cielo y la tierra. Veían la confirmación de que el orden cósmico seguía intacto. Veían la prueba de que el faraón, mediador entre los dioses y los hombres, cumplía su función. Cuando el Nilo no crecía,
o crecía demasiado, el hambre llegaba, y con el hambre llegaba la duda de que el equilibrio sagrado se hubiera roto. Todo en Egipto dependía de esa inundación, todo, incluidas las pirámides. Porque hay una paradoja que la historia popular nunca cuenta. Las pirámides no se construyeron a pesar de la inundación del Nilo, sino gracias a ella. Durante los meses en que el río cubría los campos y la agricultura era imposible, decenas de miles de campesinos quedaban sin trabajo. Un estado menos sofisticado habría dejado a esos hombres ociosos, hambrientos y potencialmente peligrosos. El Estado egipcio hizo algo diferente, algo que en su lógica interna era perfectamente coherente y que en su escala logística era simplemente extraordinario. Los organizó, los alimentó, los equipó y los puso a trabajar en el proyecto más ambicioso que su civilización pudiera concebir. No como esclavos, como trabajadores del Estado, como hombres que participaban en algo sagrado. La pirámide no era solo la tumba del faraón, era el proyecto nacional que mantenía unido al reino durante los meses en que el río mandaba parar. El faraón Keops, el hombre cuyo nombre llevaría la pirámide más grande jamás construida, es una figura histórica envuelta en una paradoja inquietante. Es el responsable de la obra más monumental de la historia antigua, y sin embargo sabemos extraordinariamente poco sobre él como persona. Las fuentes contemporáneas a su reinado son escasas y en su mayoría ceremoniales, filtradas por la necesidad propagandística de presentarlo como perfecto e intocable. La única representación de su rostro que ha sobrevivido hasta hoy es una estatuilla de marfil de apenas 8 centímetros de altura, encontrada en Ábidos a principios del siglo XX, tan pequeña que cabe en la palma de la mano de un niño. El hombre que ordenó construir la estructura más grande que ningún ser humano había concebido, cabe en la palma de una mano. La ironía tiene el filo de una hoja de obsidiana y el peso de 200 toneladas de granito. Lo que sí sabemos de Keops es lo que el sistema que gobernaba revela sobre él. Era el hijo del faraón Sneferu, el gran experimentador, el hombre que construyó no una, sino 3 pirámides durante su reinado, aprendiendo de los errores de cada una con una pragmática brutalidad que sus arquitectos debían de encontrar aterradora y fascinante a partes iguales. La primera pirámide de Sneferu, en Meidum, colapsó durante o poco después de su construcción, un desastre de ingeniería de proporciones épicas del que los textos oficiales no dicen nada, porque en el Egipto del Imperio Antiguo, los fracasos del faraón simplemente no existían. La segunda pirámide, la llamada pirámide acodada de Dashur, muestra de manera visible el momento en que los ingenieros, aterrorizados por lo que estaba pasando con las paredes, cambiaron el ángulo de inclinación a mitad de construcción para evitar otro colapso. Es la única pirámide de Egipto que lleva grabado en piedra el rastro del miedo de sus constructores. Cuando Keops heredó el trono, heredó también todas esas lecciones, todos esos errores, y la determinación de no repetirlos. El equipo que Keops reunió para su pirámide era el producto de 3 generaciones de aprendizaje acumulado y dolorosamente adquirido. Al frente de la obra estaba Emiunu, sobrino del faraón, visir y arquitecto jefe, un hombre cuya estatua en el Museo de Hildesheim lo muestra como era: corpulento, seguro, con la expresión de alguien que conoce el peso exacto de cada cosa que ha decidido. Emiunu no era solo un gestor, era el cerebro técnico de la empresa más compleja que su civilización había intentado jamás. Sin responsable de coordinar las canteras, los transportes fluviales, los equipos de trabajo, los sistemas de aprovisionamiento y la precisión geométrica de una estructura que debía ser perfecta porque la imperfección en la tumba del Dios vivo era literalmente impensable.
Su nombre casi nunca aparece en las narraciones populares sobre las pirámides. Ese olvido es una injusticia que este relato no está dispuesto a perpetuar. Hay un detalle que los historiadores mencionan de pasada y que merece detenerse sobre él con toda la atención que requiere. Los hombres que construyeron la Gran Pirámide tenían una esperanza de vida promedio de entre 35 y 40 años. Los análisis de los esqueletos encontrados en el cementerio de los constructores, descubierto en 1990 por el arqueólogo Zahi Hawass, revelan vidas de trabajo físico intenso, fracturas curadas, artritis temprana, espaldas destruidas por décadas de carga. Eran hombres que envejecían rápido y morían jóvenes, y aún así construyeron algo diseñado para durar la eternidad. Pusieron sus cuerpos al servicio de la permanencia de otro. Esa ecuación, esa brutal asimetría entre la fragilidad de los que construyen y la indestructibilidad de lo construido, es quizás la verdad más humana y más oscura que las pirámides encierran. Y es el suelo sobre el que todo lo demás, la técnica, la logística, el misterio, se asienta. Durante siglos, la imagen que el mundo tuvo de los constructores de las pirámides fue la misma. Miles de esclavos miserables, encadenados y azotados, arrastrando bloques de piedra bajo un sol implacable, mientras los soldados del faraón vigilaban con látigos en la mano. Era una imagen que el historiador griego Heródoto ayudó a fijar en el siglo V antes de nuestra era, cuando visitó Egipto y recogió, de segunda o tercera mano, relatos sobre la construcción de las grandes pirámides. Heródoto escribió que 100.000 hombres trabajaron durante 20 años en la pirámide de Keops, relevándose cada 3 meses. Era una cifra impresionante, un relato dramático, y era, en sus aspectos más importantes, profundamente incorrecto. No porque Heródoto mintiera, sino porque escribió 800 años después de que la pirámide fuera construida, basándose en tradiciones orales y en las interpretaciones de sacerdotes egipcios que probablemente sabían tan poco como él sobre los detalles reales de la obra. La historia de las pirámides ha estado durante milenios en manos de personas que no estuvieron allí. Luego llegó la pala. Y la pala, como siempre, lo cambió todo. En 1990, durante unas obras de construcción en la meseta de Giza, una mula tropezó y reveló accidentalmente la entrada a un cementerio que nadie había buscado, porque nadie esperaba encontrarlo allí. El cementerio de los constructores de las pirámides. El arqueólogo Zahi Hawass, que dirigió la excavación sistemática del sitio durante los años siguientes, describió el momento del descubrimiento con la precisión de alguien que sabe que está tocando algo que va a reescribir libros. Las tumbas eran modestas pero cuidadas, con estelas funerarias que llevaban nombres, títulos profesionales y en algunos casos representaciones de los propios trabajadores en actitud de dignidad. No eran las tumbas de esclavos, eran las tumbas de hombres que habían bien enterrados con respeto, con ofrendas, con la intención de que su memoria perdurase. Eran las tumbas de personas que importaban. Los análisis osteológicos de los esqueletos encontrados en ese cementerio han sido desde entonces una de las fuentes más reveladoras sobre la realidad cotidiana de la construcción de las pirámides. Los huesos cuentan historias que los textos oficiales silenciaron. Muestran hombres y mujeres, porque sí había mujeres entre los trabajadores, con señales claras de trabajo físico extenuante desde una edad temprana. Vértebras comprimidas, articulaciones desgastadas, huesos de los pies deformados por décadas de carga y movimientos sobre superficies duras. Pero muestran también algo igualmente significativo: fracturas curadas, lo que implica que cuando un trabajador se rompía un hueso, recibía atención médica y tiempo para recuperarse. Un esclavo prescindible
no recibe atención médica. ¿Un trabajador valioso? Sí. La diferencia entre esas dos categorías es la diferencia entre la historia que nos contaron y la historia que realmente ocurrió. Los papiros de Wadi al-Jarf, descubiertos en 2013 en un puerto del Mar Rojo y fechados en el reinado de Keops, son el documento más extraordinario que jamás haya aparecido sobre la construcción de las pirámides. Y durante un tiempo perturbador, casi nadie fuera del círculo académico habló de ellos con la urgencia que merecían. Son el diario de trabajo de un funcionario llamado Merer, inspector de un equipo de 40 hombres encargados de transportar bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta la meseta de Giza. El diario cubre varios meses de operaciones y está escrito con la frialdad burocrática de alguien que registra hechos, no epopeyas. ¿Cuántos bloques se cargaron? ¿Cuánto tiempo tardó el viaje por el Nilo? ¿Cuántos hombres trabajaron ese día? ¿Qué raciones recibieron? Es el registro más antiguo de una operación logística que ha sobrevivido en forma escrita, y lo que revela sobre la escala y la organización del proyecto es tan impresionante que hace que la teoría del caos improvisado resulte completamente insostenible. El equipo de Merer no era una excepción. Era una pieza de una maquinaria vastísima, articulada en varios niveles jerárquicos que los arqueólogos han podido reconstruir con creciente precisión a partir de marcas de cantera, grafitis de los trabajadores y documentos administrativos dispersos. En el nivel más alto estaban los arquitectos y los ingenieros, hombres como Emiunu, responsables del diseño y de las decisiones técnicas fundamentales. Por debajo de ellos, los inspectores y supervisores de obra, funcionarios de nivel medio que coordinaban equipos especializados en tareas concretas. Unos se dedicaban exclusivamente al transporte fluvial, otros a la cantera, otros al acabado y colocación de los bloques de revestimiento. En la base de la pirámide organizativa, los trabajadores permanentes, un núcleo de entre 1.000 y 8.000 hombres que vivían en la ciudad construida a los pies de la meseta y que constituían la fuerza laboral especializada y estable del proyecto a lo largo de sus 20 años de duración. Esa ciudad, descubierta y excavada a partir de 1999 por el arqueólogo Mark Lehner, es quizás el hallazgo más silenciosamente revolucionario de toda la arqueología piramidal. Era una ciudad real, no un campamento provisional. Tenía barracas con capacidad para alojar a miles de hombres, panaderías industriales capaces de producir pan para decenas de miles de personas al día, cervecerías, carnicerías y una infraestructura de almacenamiento y distribución de alimentos que implica una capacidad de planificación logística de primer orden. Los análisis de los huesos de animales encontrados en los basureros de la ciudad revelan que los trabajadores consumían cantidades significativas de carne de res, oveja y cabra, una dieta que en el Egipto antiguo era un marcador claro de estatus y de cuidado institucional. No se alimentaba así a personas cuya vida no importaba. Se alimentaba así a personas en cuyo rendimiento físico se había hecho una inversión que el Estado no podía permitirse perder. Y luego estaban los trabajadores estacionales, los campesinos que llegaban durante los meses de inundación del Nilo, cuando sus campos estaban bajo el agua y su fuerza de trabajo estaba disponible. Se estima que en los periodos de máxima actividad podían sumarse al proyecto entre 20.000 y 25.000 trabajadores adicionales, organizados en cuadrillas con nombres propios que los grafitis de los constructores han preservado con una vitalidad sorprendente. Una de esas cuadrillas se llamaba, en traducción aproximada, los amigos de Keops. Otra se llamaba los borrachos de Menkaura. Eran hombres que trabajaban en algo que los superaba por completo en escala y en duración, que probablemente nunca verían terminado, que no entenderían en todos sus detalles técnicos, y que aún así encontraron una manera de nombrarse a sí mismos con humor y con orgullo dentro de ese proyecto colosal. Los borrachos de Menkaura pusieron su espalda bajo el peso del cielo, y lo sostuvieron. Sus nombres
sobrevivieron grabados en la piedra que movieron. Eso también es una forma de eternidad. En el año 2001, un equipo de ingenieros y arqueólogos experimentales intentó algo que parecía sencillo en teoría y resultó humillante en la práctica: mover un bloque de piedra caliza de 2 toneladas usando únicamente las herramientas y los métodos que la arqueología convencional atribuye a los constructores del Imperio Antiguo. Tenían trineos de madera, tenían cuerdas de fibra vegetal, tenían rodillos de madera y una superficie de arena húmeda para reducir la fricción. Tenían 40 hombres en buena forma física. Lo que no tenían era la capacidad de mantener el ritmo. El experimento funcionó, en el sentido de que el bloque se movió, pero las proyecciones matemáticas para escalar ese método a los 2.300.000 bloques de la Gran Pirámide, con los tiempos de construcción que la arqueología exige, producían números que no cuadraban por un margen tan amplio que los propios investigadores los publicaron con una incomodidad visible entre líneas. Habían demostrado que era posible mover un bloque. No habían demostrado cómo se construyó una pirámide. El problema central no es el movimiento horizontal de los bloques, que aunque difícil es conceptualmente manejable con suficiente mano de obra y organización. El problema central es la elevación. Cómo se subieron bloques de entre 2 y 80 toneladas a alturas progresivamente mayores, con la precisión milimétrica que los registros arqueológicos exigen, sin que quedara rastro de la infraestructura utilizada para hacerlo. Ese es el nudo que ninguna teoría ha logrado desatar de manera completamente satisfactoria. Y ese nudo ha generado, a lo largo de los siglos, una proliferación de hipótesis que van desde lo brillantemente plausible hasta lo delirante, pasando por todo el espectro intermedio de lo ingenioso, lo especulativo y lo desesperado. La teoría de la rampa exterior, la más extendida en los textos populares durante generaciones, ya se ha desmoronado por su propio peso matemático. Pero hay variantes más sofisticadas que merecen un examen más cuidadoso antes de ser descartadas o aceptadas. El arquitecto francés Jean-Pierre Houdin propuso en 2007 una teoría que combinaba una rampa exterior para los primeros 30 metros de altura con un sistema de rampas internas helicoidales para el resto de la estructura, una solución elegante que resolvería el problema del volumen de material necesario y que significativamente predice la existencia de cavidades y corredores en el interior de la pirámide que los escaneos de muografía posteriores han confirmado parcialmente. La teoría de Houdin no está probada, pero tampoco ha sido refutada, y esa distinción en arqueología importa enormemente. Otras teorías se centran no en las rampas, sino en los sistemas de palanca. El investigador Mark Lehner y su equipo han argumentado que combinaciones de palancas de madera, cuerdas y contrapesos podrían haber permitido elevar bloques con un número relativamente pequeño de trabajadores si el sistema estaba bien diseñado y bien coordinado. Los experimentos con palancas a escala reducida han producido resultados prometedores, pero la extrapolación a los bloques de granito de la Cámara del Rey, algunos de los cuales pesan entre 40 y 80 toneladas, sí sigue siendo un salto de fe que la evidencia física no ha terminado de justificar. Hay una brecha entre lo que los experimentos demuestran y lo que la pirámide exige, y esa brecha no es pequeña. Es exactamente el tamaño de todo lo que todavía no sabemos. Luego está la cuestión del agua. En los últimos años, varios investigadores han señalado evidencias de que los egipcios utilizaban agua de manera sistemática y sofisticada en el proceso de construcción, no solo para humedecer la arena delante de los trineos, lo cual está documentado en pinturas de tumbas del Imperio Medio, sino posiblemente para sistemas hidráulicos más complejos que podrían haber facilitado el movimiento vertical de los bloques más pesados. Un papiro, encontrado en el mismo depósito que los diarios de Merer, describe la existencia de un sistema de canales que conectaba el Nilo con el pie de la meseta de Giza, un sistema que habría permitido acercar los bloques por vía fluvial,
hasta muy cerca de la base de la pirámide. La existencia de ese sistema de canales, confirmada por análisis geológicos del subsuelo de la meseta, sugiere una sofisticación logística en el manejo del agua que abre preguntas sobre si ese dominio hidráulico se extendía también al proceso de elevación. Pero hay un aspecto de la técnica constructiva que supera en misterio a todos los demás, y que raramente recibe la atención que merece en las discusiones populares sobre las pirámides: la precisión. No la escala, no el volumen, no el peso, la precisión. La base de la Gran Pirámide es un cuadrado casi perfecto, con una diferencia entre el lado más largo y el más corto de apenas 2 centímetros sobre una longitud de 230 metros. La orientación de sus caras hacia los puntos cardinales tiene un margen de error de menos de 3 minutos de arco, una exactitud que los topógrafos del siglo XIX, armados con instrumentos ópticos de precisión, declararon superior a la que ellos mismos podían lograr. Los bloques de revestimiento exterior, la mayoría desaparecidos porque fueron usados como cantera durante la Edad Media, estaban ensamblados con juntas de menos de medio milímetro de grosor, tan ajustadas que ni siquiera una hoja de papel puede introducirse entre ellas. Esa precisión no es accidental. Es el resultado de un sistema de medición, de verificación y de control de calidad que implicaba instrumentos, procedimientos y una cultura técnica de un nivel que ninguna civilización contemporánea a Egipto podía igualar. Los instrumentos egipcios de medición han sobrevivido en número suficiente para confirmar su sofisticación. El set, una especie de escuadra en forma de A, invertida usada para verificar la horizontalidad de las superficies; el Merkhet, un instrumento de alineación astronómica utilizado para establecer la orientación norte-sur con referencia a las estrellas circumpolares; y el Royal Cubit, la unidad de medida estándar egipcia, cuya longitud de 52,3 centímetros era idéntica en todas las reglas encontradas en distintos yacimientos. Forman parte de un conjunto de herramientas que revelan una cultura de la precisión profundamente arraigada y rigurosamente estandarizada. Los egipcios no construían a ojo, construían con sistemas. Y esos sistemas, aplicados a la escala de la Gran Pirámide durante 20 años, produjeron un resultado que sigue siendo, por cualquier criterio razonable, uno de los logros técnicos más extraordinarios de la historia de la humanidad. No a pesar de sus limitaciones tecnológicas, gracias a su comprensión extraordinariamente profunda de los principios que esas herramientas simples permitían dominar. Hay un tipo de descubrimiento arqueológico que no llega con fanfarria ni con titulares inmediatos. Llega en silencio, en forma de caja de archivo, de fragmento de papiro, de hueso numerado y catalogado, y solo revela su verdadero peso cuando alguien se sienta a leer con cuidado lo que contiene y comprende, despacio, que lo que tiene entre las manos contradice décadas de certezas académicas. Así llegó el descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre la vida cotidiana en la meseta de Giza. No fue una cámara secreta ni un tesoro escondido. Fue una ciudad entera, sepultada bajo la arena a escasos metros de las pirámides, que había estado allí todo el tiempo, esperando que alguien mirara en la dirección correcta con la paciencia suficiente para escuchar lo que la tierra tenía que decir. El arqueólogo que escuchó fue Mark Lehner, un estadounidense que llegó a Egipto en los años 70 del siglo XX como creyente entusiasta de las teorías esotéricas sobre las pirámides y que se quedó décadas después convertido en uno de los arqueólogos más rigurosos y respetados de su generación, como si el contacto prolongado con la evidencia real hubiera ido disolviendo, capa por capa, todas las fantasías que había traído consigo. Lehner pasó años estudiando la meseta de Giza con una meticulosidad que sus colegas admiraban y que ocasionalmente encontraban obsesiva,
cartografiando, midiendo, catalogando. Y a finales de los años 90, sus excavaciones en el área al sur de las pirámides comenzaron a revelar algo que nadie había buscado sistemáticamente, porque nadie había pensado que podía estar allí: los restos de la infraestructura que había sostenido la construcción. No la pirámide. Todo lo que había hecho posible la pirámide. Lo que Lehner y su equipo encontraron era una ciudad administrativa y logística de proporciones considerables, con una organización espacial que reflejaba con claridad la jerarquía del proyecto piramidal. Había barracas largas y paralelas, construidas con ladrillos de adobe, capaces de alojar a cientos de hombres cada una, con espacios de almacenamiento integrados y áreas de servicio colectivo. Había instalaciones de producción de alimentos a escala industrial, panaderías con hornos en serie, silos de grano y mareas de procesamiento de pescado seco que abastecían la proteína básica de los trabajadores de menor jerarquía. Había un área separada con instalaciones más cuidadas, paredes más gruesas y restos de mejor vajilla, que correspondía casi con certeza a los alojamientos de los supervisores y funcionarios de nivel medio. La ciudad tenía estratificación social construida en piedra y adobe, visible a simple vista para cualquiera que viviera en ella. Nadie en esa ciudad podía ignorar cuál era su lugar en el orden de las cosas. Pero la ciudad de los constructores no fue el único hallazgo que el desierto reservaba. En 1996, en una galería subterránea excavada en la roca al pie de la meseta, los arqueólogos encontraron algo que tardaron años en comprender en toda su dimensión. Un conjunto de marcas y textos grabados en las paredes por los propios trabajadores, una mezcla de registros de producción, cuentas de materiales y algo que solo puede describirse como grafitis, mensajes personales dejados por hombres que sabían que estaban haciendo historia y que querían dejar constancia de que ellos habían estado allí. Algunos de esos mensajes son puramente administrativos, conteos de bloques y fechas de entrega. Otros tienen una calidad diferente, más difícil de clasificar. Son declaraciones de presencia, afirmaciones de existencia grabadas en la roca, con la misma herramienta que se usaba para marcar los bloques de piedra caliza. Yo estuve aquí. Mi equipo hizo esto. Nosotros construimos esto. Y luego está la figura de Zahi Hawass, el arqueólogo egipcio que dirigió las excavaciones del cementerio de los constructores y que durante décadas fue la cara más visible y más controvertida de la arqueología piramidal moderna. Hawass es un hombre que genera opiniones fuertes en todas las direcciones. Admirado por su capacidad de comunicar la arqueología al gran público, criticado por su estilo de gestión autoritario y por su tendencia a centralizar el control sobre los yacimientos más importantes de Egipto en su propia persona. Acusado por algunos colegas de apropiarse del mérito de descubrimientos que otros habían iniciado. Es, en otras palabras, exactamente el tipo de figura compleja y contradictoria que la historia produce cuando coloca a un hombre ambicioso en el centro de algo que importa demasiado. En lo que no se puede negar es lo que encontró. Las tumbas que demostraron que los constructores de las pirámides eran trabajadores libres, honrados por el Estado, enterrados con dignidad a la sombra de la obra que habían creado. Las tumbas del cementerio de los constructores tienen una arquitectura que imita, a escala modesta, las tumbas de los funcionarios y nobles del Imperio Antiguo. Tienen cámaras falsas de ofrendas, pequeñas estelas con nombres y títulos, representaciones del difunto en actitud de autoridad. Algunos de los enterrados tienen títulos que los identifican como supervisores de equipos, como inspectores de canteras, como responsables de secciones específicas de la obra. Uno de los esqueletos mostró evidencias de una amputación de la pierna izquierda que había sido tratada quirúrgicamente con una competencia que sorprendió a los médicos forenses que analizaron los huesos. El hombre había sobrevivido a la operación y había vivido varios años más después de ella, lo que implica no solo habilidad médica,
sino un sistema de cuidado que sostenía a los trabajadores incapacitados en lugar de descartarlos. Ese esqueleto, ese hombre sin nombre, al que le faltaba una pierna y al que alguien curó y alimentó durante años, es quizás el argumento más elocuente contra la teoría de la esclavitud que ningún texto académico haya producido jamás. El desierto, cuando se le interroga con rigor y con respeto, no guarda sus secretos para siempre. Los entrega poco a poco, en fragmentos que al principio parecen inconexos y que solo cobran sentido cuando se juntan con paciencia y con la disposición a dejar que la evidencia lleve a donde quiera llevar, aunque sea hacia una verdad más incómoda y más compleja que la versión simple que uno esperaba encontrar. Lo que el desierto de Giza ha entregado en los últimos 50 años de excavación sistemática es un retrato de una civilización que no construyó las pirámides, a pesar de su humanidad, sino a través de ella, a través de la organización, del cuidado, del orgullo profesional, del nombre grabado en la piedra, de la tumba modesta que decía que este hombre importó. Ese retrato es más difícil de sostener que el mito del tirano y los esclavos. Y es infinitamente más verdadero. En 2017, un consorcio internacional de físicos y arqueólogos publicó en la revista los resultados de un proyecto llamado Scam Pyramids. Y el mundo académico contuvo la respiración durante exactamente el tiempo que tardó en comprender lo que los datos decían. La técnica utilizada era la muografía, un método que emplea partículas subatómicas llamadas muones, producidas de manera natural por la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera terrestre, para crear imágenes del interior de estructuras densas de la misma manera que los rayos X crean imágenes del interior del cuerpo humano. Los muones penetran la piedra con facilidad y se desvían o absorben según la densidad del material que atraviesan, dejando un registro que los detectores pueden leer. Lo que los detectores del proyecto Scam Pyramids leyeron en el interior de la Gran Pirámide fue una anomalía de tamaño considerable, una cavidad de al menos 30 metros de longitud, situada por encima de la Gran Galería, en una zona de la pirámide donde ningún pasaje ni ninguna cámara conocidos deberían existir. Una habitación, o algo parecido a una habitación, sellada, intacta, esperando. No era la primera vez que los instrumentos sugerían que la pirámide guardaba más de lo que sus pasajes conocidos revelaban. Desde los años 80 del siglo XX, varios proyectos de exploración habían producido indicios de cavidades ocultas en distintas zonas de la estructura, indicios que la comunidad arqueológica había recibido con la mezcla habitual de interés cauteloso y escepticismo institucional que caracteriza la reacción del mundo académico ante cualquier cosa que amenace con reescribir el manual. Pero los datos del proyecto Scam Pyramids tenían una solidez estadística difícil de ignorar. La anomalía había sido confirmada de manera independiente por 3 detectores distintos, utilizando 2 técnicas de muografía diferentes, con resultados consistentes entre sí. No era un artefacto del método. Era real. Había algo ahí dentro que nadie había visto en 1500 años. La pregunta inmediata, la que cualquier persona razonable se hace al escuchar esto, es ¿por qué? ¿Por qué habría una cámara oculta en la pirámide? ¿Cuál sería su función? ¿Qué contendría? Y aquí es donde la revelación deja de ser simplemente un hallazgo técnico y se convierte en algo que obliga a repensar la arquitectura entera del proyecto piramidal. Porque la respuesta más probable no es la más dramática, sino la más técnicamente sofisticada. La cavidad podría ser una cámara de descarga, una estructura diseñada deliberadamente para distribuir el peso colosal de la pirámide sobre las cámaras inferiores y evitar que la presión de millones de toneladas de piedra aplastara los espacios habitados del interior. Los egipcios ya habían demostrado su comprensión de este principio en las 5 cámaras de descarga
que se encuentran por encima de la cámara del rey, descubiertas en el siglo XVIII por el explorador escocés Nathaniel Davison y estudiadas extensamente desde entonces. Si la anomalía del proyecto Scam Pyramids es otra cámara de este tipo, lo que revela no es un tesoro escondido, sino algo más impresionante: que los ingenieros de Keops diseñaron un sistema de gestión estructural del peso tan sofisticado que incluía elementos que nosotros apenas hemos empezado a detectar con tecnología del siglo XXI. Pero hay otra interpretación, igualmente respaldada por algunos investigadores y igualmente imposible de confirmar hasta que la cámara sea accedida físicamente, que el espacio vacío es el resultado del propio método constructivo, una consecuencia de la técnica de rampa interna helicoidal propuesta por Houdin, que habría dejado un corredor en espiral parcialmente abierto en el núcleo de la pirámide una vez completada la construcción. Si esto fuera correcto, Simple, la anomalía no sería una cámara diseñada, sino el fantasma estructural de la rampa que resolvió el mayor enigma de ingeniería de la antigüedad, la firma invisible del método, grabada para siempre en el interior de la obra que produjo. La pirámide llevaría escrita en su propia piedra la historia de cómo fue construida, y nosotros habríamos tardado 1500 años en aprender a leerla. La verdad es que todavía no sabemos cuál de las dos interpretaciones es correcta. Y esa incertidumbre no es un fracaso de la ciencia, sino su estado natural y honesto. Lo que sí sabemos, lo que la combinación de los papiros de Merer, los hallazgos de la ciudad de los constructores, el cementerio de Hawass y los datos del proyecto Scam Pyramids ha establecido con una solidez que ninguna teoría alternativa ha podido desafiar seriamente. Es el marco general dentro del cual ocurrió la construcción. Sabemos que fue un proyecto de Estado organizado con una complejidad logística sin precedentes en el mundo antiguo. Sabemos que los trabajadores eran libres, alimentados, cuidados y enterrados con dignidad. Sabemos que los ingenieros responsables tenían un dominio de la geometría, eran la mecánica y la gestión de recursos que superaba con creces lo que la mayoría de la gente asocia con el tercer milenio antes de nuestra era. Y sabemos que dentro de la pirámide más estudiada del mundo hay todavía al menos un espacio que ningún ser humano ha visto, desde que los últimos constructores sellaron la entrada y se alejaron por el desierto. Ese detalle, esa puerta que sigue cerrada, es la pieza que transforma las pirámides de monumento histórico en pregunta activa. No es un misterio sin solución, es un misterio sin respuesta todavía. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre el ocultismo y la ciencia. La respuesta llegará. Los arqueólogos egipcios y el equipo del proyecto Scam Pyramids están trabajando en protocolos de exploración no invasiva que podrían, en los próximos años, permitir caracterizar con mayor precisión la naturaleza de la anomalía sin perforar ni dañar la estructura. Cuando esa caracterización sea posible, cuando los datos sean suficientemente detallados para distinguir entre una cámara de descarga, un corredor de rampa o algo que todavía no hemos imaginado, la historia de cómo se construyeron las pirámides dará otro salto hacia adelante. Y ese salto, como todos los anteriores, comenzará no con una gran teoría, sino con alguien arrodillado en la oscuridad, mirando con atención algo que nadie había mirado antes, y teniendo la honestidad de decir: no sé qué es esto todavía, pero voy a averiguarlo. Las pirámides de Giza llevan en pie 1500 años. Han sobrevivido a la caída del Imperio Antiguo, que colapsó apenas un siglo y medio después de que el último bloque de la pirámide de Menkaura fuera colocado en su sitio, víctima de una combinación de sequías prolongadas, hambrunas y la fragmentación del poder central que los historiadores llaman el primer período intermedio. Han sobrevivido a la conquista de Egipto por los asirios, por los persas, por los griegos de Alejandro, por los romanos de Julio César, por los árabes del califato,
por los otomanos de Selim I y por los franceses de Napoleón, quien contempló las pirámides desde el lomo de su caballo en el año 1798 y pronunció, según la leyenda, que desde lo alto de esas pirámides 40 siglos le contemplaban. La frase puede ser apócrifa, y la contemplación, en cualquier caso, era recíproca. Las pirámides han visto pasar más historia de la que la mayoría de las civilizaciones han tenido tiempo de protagonizar, y siguen allí, inmóviles, mientras el mundo a sus pies continúa cambiando a una velocidad que sus constructores no habrían podido imaginar. Hay una ironía en la historia de las pirámides que merece ser pronunciada con claridad antes de que este relato concluya. El imperio antiguo que las construyó desapareció. Los faraones que ordenaron edificarlas fueron olvidados durante siglos, sus nombres borrados de la memoria colectiva hasta que los filólogos del siglo XIX descifraron los jeroglíficos y les devolvieron sus nombres. La religión que les dio sentido, esa cosmología compleja y hermosa que hacía de la pirámide una máquina para la resurrección, fue barrida por el tiempo y reemplazada primero por el cristianismo copto y luego por el Islam. Todo lo que las pirámides significaban para los hombres que las construyeron se perdió. Y sin embargo las pirámides permanecieron, superando en durabilidad no solo a sus creadores, sino a cada uno de los sistemas de creencias que intentaron apropiárselas o reinterpretarlas a lo largo de los milenios. Construyeron para la eternidad y la eternidad, por una vez, cumplió su parte del trato. Los hombres que lo hicieron posible, los Gemiunu y los Merer, los supervisores anónimos y los borrachos de Menkaura, vivieron vidas cortas y físicamente devastadoras al servicio de un proyecto que los superaba en todas las dimensiones. Ninguno de ellos vio terminada la pirámide. Con una vida media de 35 años y una obra de 20, la mayoría de los trabajadores que pusieron los primeros bloques en la base habían muerto antes de que se colocara el último bloque en la cima. Construyeron algo que sabían que no verían completo, en honor a un hombre al que consideraban divino, dentro de un sistema de creencias que les decía que ese trabajo era sagrado. Esa combinación de humildad, fe y disciplina técnica produjo algo que ninguno de sus componentes por separado habría podido generar. Una obra que trasciende la suma de todos los esfuerzos individuales que la componen y se convierte en algo cualitativamente distinto, algo que pertenece no al faraón que la ordenó, ni a los hombres que la construyeron, sino a la humanidad entera y a todo el tiempo que queda por delante. La arqueología moderna ha tenido la decencia, finalmente, de devolver sus nombres a algunos de esos hombres. Merer, el inspector de 40 hombres cuyo diario sobrevivió 1500 años en un depósito de piedra junto al Mar Rojo, es hoy una figura conocida en los círculos académicos, citada en artículos y conferencias con el mismo respeto con que se cita a los grandes constructores de otras épocas. Gemiunu, el arquitecto jefe cuya estatua en Hildesheim lo muestra corpulento y seguro, ha sido objeto de estudios monográficos que intentan reconstruir su pensamiento técnico a partir de las decisiones de diseño visibles en la pirámide que creó. Los trabajadores sin nombre del cementerio de Giza tienen ahora una presencia en la narrativa de la construcción que hubiera sido impensable hace 50 años, cuando la teoría del esclavo azotado dominaba todos los manuales. La historia, cuando se le da suficiente tiempo, tiende a corregirse, lentamente, dolorosamente, a menudo demasiado tarde para los que merecían la corrección en vida, pero se corrige, y sin embargo, persiste una pregunta que ningún papiro, ningún esqueleto y ningún detector de muones ha respondido todavía, y que quizás sea la pregunta más importante que las pirámides plantean a cualquier ser humano que se detenga a mirarlas con honestidad. No es cómo fueron construidas, aunque esa pregunta siga abierta en sus detalles más técnicos. Es por qué. No en el sentido religioso y político
que los propios egipcios habrían dado a la pregunta, que conocemos razonablemente bien, sino en un sentido más profundo y más perturbador. ¿Qué clase de impulso lleva a una especie a invertir el equivalente de décadas de trabajo colectivo, el esfuerzo coordinado de decenas de miles de vidas, en construir algo que no tiene ninguna utilidad práctica para la supervivencia, que no alimenta, ni defiende, ni cura a nadie, y que sin embargo parece tan necesario que una civilización entera lo pone en el centro de su proyecto colectivo durante generaciones? ¿Qué necesidad es esa? ¿Qué dice sobre nosotros el hecho de que la sintamos? Las pirámides no son el único ejemplo de ese impulso en la historia humana. Stonehenge, las catedrales góticas, el Gran Canal de China, la muralla, la Estación Espacial Internacional, la lista de cosas que la humanidad ha construido más allá de cualquier necesidad inmediata de supervivencia es larga y extraordinariamente variada en sus formas, pero coherente en su lógica profunda. Cada una de esas obras dice lo mismo con materiales distintos. Estuvimos aquí, fuimos capaces de esto, quisimos que algo de nosotros durara más que nosotros. Las pirámides de Giza son la versión más antigua y más monumental de esa declaración. Unir el primer gran argumento que la humanidad construyó en piedra contra el olvido y el hecho de que sigan en pie milenios y medio después sugiere que el argumento, por ahora, está ganando. La pregunta que las pirámides dejan sin respuesta no es arqueológica ni técnica. Es la pregunta de qué somos capaces de construir cuando decidimos que algo merece durar para siempre. ¿Y qué nos dice de nosotros mismos la respuesta que damos? Esa pregunta no tiene fecha de caducidad. Y mientras las pirámides permanezcan en pie, tampoco tendrá una respuesta que cierre el asunto de una vez por todas.